Hoy le voy a dar un poco el relevo a nuestro compañero Cristian. Como él dijo anteriormente, pues vamos a ir rotando, vamos a ir veniendo más gente a hablar con vosotros y a enseñaros un poquito de lo que hacemos, criptografía o todo lo que haga falta. Vale, nada, pues yo voy a hacer un webinar básico sobre criptografía. Vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos y nada, y luego intentaré hacer un pequeño código, lo haremos en Java para ver un poco cómo codifica. Es un código sencillo, no va a ser con una serie de objetos que usa Java para encriptar, una encriptación simétrica y poco más. Y en principio va a ser bastante sencillo, no es muy complejo. ¿Vale? Entonces, en principio, los contenidos que vamos a ver, pues eso, que es la criptografía a nivel general, un concepto, digamos, de cómo se encripta la información, de qué depende básicamente la seguridad de un sistema criptográfico. Hablaremos de criptografía de clave privada o simétrica y de criptografía de clave pública o asimétrica, que son las más conocidas, y luego había otras técnicas de encriptación, qué aplicaciones puede tener y bueno, y luego un pequeño laboratorio, como os decía, hacemos un pequeño ejemplo, un código pequeño de cómo encriptar una cadena de texto, cómo se ve y es muy sencillo, ¿vale? Bien, pues empezamos si queréis, vamos allá. Vale, simplemente, bueno, el término criptografía, como dice, viene del griego cripto, que es secreto, y grafía, que es escritura, por lo que el significado de esta palabra pues es escritura secreta. La finalidad realmente, como os digo, es enmascarar o codificar información de manera que pues, el resultado sea inteligible para que no lo pueda ver personas no autorizadas. Sí que es cierto que, bueno, la criptografía parece que es de la época actual o de la era moderna, pero realmente lleva con nosotros muchos siglos. De hecho, en el Imperio Romano ya se utilizaban técnicas criptográficas básicas, tan simple como que una letra equivaliese dentro del abecedario, a lo mejor movías, podemos decir que una letra, por ejemplo, la A, pues la movían varias posiciones hacia un lado o hacia otro y su equivalente. Por ejemplo, la mueves tres posiciones, sería la D para, digamos que a la hora de escribirlo, pues tendría que saber, claro, evidentemente la persona de destino cuál es la técnica utilizada, igual que actualmente. Sí que es cierto que, bueno, lo tenemos todo más o menos reciente, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, con la máquina Enigma, pero en principio lleva mucho tiempo el tema de la criptografía. Aquí, digamos, os indico, pues eso, el proceso. Realmente cuando alguien quiere mandar información confidencial o de forma secreta, pues normalmente siempre se actúa de la misma manera. Se crea un mensaje, se aplican unas técnicas para enmascarar el mensaje, manda ese mensaje a través, normalmente se hace porque el mensaje va a ir a través de una línea de comunicación que es insegura, o sea, que pues, digamos, se puede interceptar, bien pues, no la escucha, de manera que, digamos que cuando llega a su destino, solo el receptor autorizado, como pongo aquí, pueda leer el mensaje enmascarado. Lo único que, claro, el receptor autorizado de ese mensaje tiene que tener la clave o digamos, la forma necesaria para descodificarlo, si no, no podría leerlo. Entonces, digamos, por eso se aplican esas técnicas. Entonces, ¿qué es la encriptación de la información? Realmente la encriptación es el proceso por el cual la información o los datos a proteger son traducidos o codificados, como algo que parece aleatorio y que no tiene ningún significado. O sea, realmente tú ves algo encriptado y no sabes, puede ser parecerte un poco una tontería, decir, esto no tiene sentido, pero realmente detrás de ello se aplican algoritmos matemáticos muy complejos que hacen que sea inteligible en primera instancia, pero realmente sí que tiene un sentido ese código. Lo que pasa es que para una persona normal pues no lo entendería. Y desencriptación pues es el proceso inverso a la encriptación. Evidentemente, los datos una vez lleguen a su destino, pues se devuelven a desencriptar para que la información tenga sentido realmente. Vale, ¿qué elementos? Todas las comunicaciones encriptadas siempre intervienen una serie de elementos, muy sencillo. El mensaje, evidentemente, que es la información original, lo que vamos a encriptar, o mensaje, datos, lo que sea. Digamos, lo que nosotros queremos que llegue a su destino y que no sea interceptado o que no se quiera ver lo que contiene. El criptograma, que bueno, que es el mensaje ya cifrado, se llama así. Y luego un algoritmo criptográfico, que es un conjunto de pasos, operaciones, normalmente una función matemática, que está usada en esos procesos de encriptación o desencriptación, un proceso complejo. Actualmente con las máquinas que tenemos, pues cada vez van siendo cada vez más complejos para evitar que no sean interceptados y sí desencriptados fácilmente. Y evidentemente, asociado a ese algoritmo criptográfico siempre hay una clave. La clave es, digamos, lo que nos va a permitir casi siempre desencriptar, bueno, que siempre no siempre, desencriptar el mensaje.
Porque si no tienes la clave, tú lo cifras con una clave y un algoritmo, pero para poder desencriptarlo necesitas esa clave o tener una clave de desencriptación, si no, no vas a poder ver el contenido, a no ser que consigas sacar cuál es esa clave, claro. Perdón. Bien, la seguridad en un sistema criptográfico, digamos que va a depender de dos factores fundamentales, que es el diseño o la robustez, digamos, del algoritmo, es decir, cómo está hecho el algoritmo. Si cada cuanto mejor está hecho y menos fallos tengan a la hora de, o más, mejor hecha la lógica, digamos, de ese algoritmo, más seguro va a ser el sistema. Y luego la longitud de la clave, a mayor longitud, evidentemente, de la clave, más difícil va a ser desencriptarlo. En las simétricas normalmente, luego hablaremos de ellas, en las claves simétricas suelen ser de 128 bits a 512, y luego ya las asimétricas son más complejas y van de 2048 en adelante, van hasta 4000 bytes, o sea, son bastante mucho, o sea, son mucho más complejas. Vale, bien, aquí tenemos la criptografía. Bueno, he puesto aquí unas características, digamos, básicas de este tipo de criptografía o clave privada, que es la más sencilla, digamos, bueno, más sencilla. En esta criptografía lo que se basa es que tiene solo una clave. La clave la conoce el emisor y el receptor, se usa la misma para enviar y para recibir el mensaje, o sea, perdón, para encriptar y desencriptar el mensaje. Es decir, el emisor encripta el mensaje y el receptor lo desencripta, pero claro, tiene que mandar esa clave. Entonces, bueno, luego veremos una de las desventajas que lleva eso. Entonces, las ventajas que tiene esto son muy rápidos, o sea, es una forma de encriptar la información muy rápida. ¿Por qué? Bueno, realmente las ventajas sí que van un poco unidas entre ellas, porque realmente requiere una carga computacional menor, porque no, debido al tamaño, sobre todo, como indicaba, son 128 bits, 256, dependiendo del criptograma que se utiliza, del algoritmo que se utilice. Entonces, en principio, por eso tiene esa facilidad que es muy rápido. Tiene una carga computacional menor y como es rápido, puede cifrar grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, y todo esto lleva a que sean más fáciles de implementar este método de encriptación. ¿Qué desventaja tiene? Pues lo que decíamos, la necesidad que tienes de que tienes que compartir esa clave con la persona autorizada. Le tienes que hacer llegar esa clave. Entonces, si en cualquier momento del envío, digamos, esa clave es interceptada y consigue desencriptarse, pues ahí es, digamos, es el problema que tiene. Entonces, también podemos decir que cambiar o actualizar las claves es más difícil a la hora de tener que enviar. Claro, si cambias cada vez que cambias o actualizas la clave, tienes que hacerle llegar a su destinatario esa clave para poder desencriptar esa información. Y que no ofrece esto que se llama Perfect Forward Secrecy, que es que cuando esa clave es vulnerada, digamos, se vulnera todo el sistema. O sea, no tiene un sistema digamos, que a partir del momento en el que es desencriptada la clave, hacia adelante, digamos, que todo lo que hayas hecho hacia atrás con la clave se ve comprometido. Entonces, pues es un poco más inseguro. Pero bueno, tiene sus mecanismos también de seguridad. Y luego aquí os he puesto unos ejemplos de algunos algoritmos de encriptación, que es el AES, que es el que usaremos después en la práctica, el AES. Luego el DES, 3DES, DESX, IDEA y RC5. Esto es lo que digo, en la práctica que voy a hacer luego, en el código que voy a desarrollar un poquillo, pues vamos a usar el AES, ¿vale? Luego tenemos la clave de criptografía de clave pública o asimétrica. ¿Por qué se denomina así? Porque es asimétrica. Como su nombre indica, pues se usan dos claves realmente, no se usa la misma clave. Tienes una clave para encriptar y una clave para desencriptar. La clave privada, normalmente el emisor del mensaje le da la clave pública para pasar la información. Luego solo puede desencriptarlo el que tenga la clave privada, que digamos que es la principal para desencriptar. Claro, si no tienes la clave privada, por mucho que interceptes la clave pública, no vas a poder desencriptar el mensaje. Bueno, todo se puede desencriptar, bueno, todo se puede vulnerar, pero en principio, digamos, es más segura por eso, porque ya te pones otra barrera que hace que sea más complicado. Entonces, ventajas, como indicaba, pues en sus ventajas, pues es más segura que la simétrica. Facilita la distribución de claves en línea, porque tú vas a pasar la clave pública solamente. La clave privada la tienes tú para desencriptar. Entonces, tú realmente es más difícil, digamos, vulnerar esa clave. Es eficaz en entorno con muchos usuarios, porque en el contrario, en la simétrica, el problema que tiene es que tiene que cada dos usuarios, digamos, tienen que ir pasándose una clave diferente. Entonces, con entornos que hay muchos usuarios, en el simétrico tienes que
pues generar muchas claves realmente y así distribuir esas claves. Que realmente pasas la pública y luego ya tú en tu privada pues desencriptas. Luego garantiza la confidencialidad de la información porque se puede firmar digitalmente el mensaje que mandas, digamos, está cifrado, entonces se sabe que la persona que lo ha cifrado es quien es, porque está firmado digitalmente. Como indicaba aquí, pues permite autenticidad de los participantes en una comunicación igual, al haber el poder firmar digitalmente ese mensaje con la clave, pues sabes que la persona que te lo está mandando realmente es quien es. ¿De ventajas? Pues puede ser, es más lento que otros métodos porque, como indicaba, la encriptación, la clave, por ejemplo, ya es mucho más grande, es más lenta porque aplica unos algoritmos matemáticos más complejos a la hora de encriptar los datos. Entonces no es eficiente para cifrar grandes volúmenes de datos por eso. A lo mejor te viene bien para cifrar ciertos contenidos, pues si vas a cifrar una base de datos entera, a lo mejor no te compensa ese tipo de encriptación. Perdón. Entonces, a lo mejor decide encriptar pues lo fundamental, lo que no quieres que se sepa, digamos, contraseñas, correo electrónico, todo, pues puedes cifrar con eso. Y que necesita, evidentemente, al ser más complejo, muchos más recursos a nivel de computación que un encriptado de clave simétrica. Ya digo, porque las operaciones que tiene que realizar para la hora de encriptar y desencriptar son mayores. Ejemplos. Pues he puesto aquí el DSA, el RSA y el algoritmo de Diffie-Hellman. En principio estos son los que más o menos se están usando. Vale, y luego tenemos otras técnicas criptográficas que, bueno, son también bastante conocidas. Uno de ellos son los hash, o resumen de mensajes basados en funciones hash. Esto es un algoritmo matemático, como indico aquí, que transforma un bloque arbitrario de datos en una serie de caracteres. Y lo que tiene de especial es que es de longitud fija. O sea, siempre va a medir más o menos, en cuanto a caracteres, vas a ver lo mismo. O sea, perdón, si cifras tu nombre o si cifras, no sé, un texto grande, de un capítulo de Quijote, por ejemplo, pues va a ser siempre, te va a aparecer en pantalla lo que has cifrado, siempre va a ser de la misma longitud. Pero ese hash va a ser único para ese contenido que has cifrado. Luego tenemos los certificados digitales, que bueno, los conocemos si hacéis trámites, sobre todo con administraciones y tal, pues sí, son como programas que se instalan en los navegadores nuevamente y ese tipo de software que hace que digamos que una tercera parte de confianza, como indico aquí, certifica que tú eres esa persona, o sea, que vincula tu clave con tu identidad. Entonces, a la hora de hacer, como digo, sobre todo en administraciones, en temas burocráticos y tal, pues hacen que tú puedas demostrar, digamos, que tú eres esa persona. Y te instalas un certificado digital a la hora de hacer un trámite, además muchos de ellos te lo piden, y a partir de ahí, pues ya puedes hacer los trámites que la entidad sabe que eres tú, porque tú estás vinculado. De hecho, normalmente este tipo de certificaciones te lo suele dar una entidad. O sea, tú tienes que certificar que eres tú, te dan con tu clave, tal, con tu DNI, te generan el certificado y ya tú te lo instalas y con eso puedes tramitar lo que necesites. Y luego las firmas digitales, bueno, que es parecido, algo similar a tema de certificado, que lo que hace es como tu firma personal, pues a través de la red. Realmente se basa, como pongo aquí, en criptografía pública y en funciones de hash. Pero vamos, básicamente es como para firmar documentación, pues puedes usar este tipo de encriptación. Perdón. Y unas principales para terminar, pues después de esta introducción, principales aplicaciones que podemos ver en el tema de la criptografía, pues tenemos el tema de seguridad de comunicaciones, pues criptografía aplicada a las redes de computadores, pues permite establecer canales de comunicación seguros sobre redes que realmente no lo son. Todos tenemos en mente a lo mejor protocolos de encriptación. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el SSL a la hora de navegar, el famoso candadito que aparece en las páginas web, que eso te garantiza que la comunicación es cifrada. Bueno, es cifrada, pero no quiere decir que sea del todo segura. Porque tú puedes obtener un certificado de ese tipo y luego dedicar tu página a recibir datos cifrados, sí, pero dependiendo para lo que quieras hacer con ellos, pues no quiere decir que tus datos vayan a ir a alguien de confianza, pero la página sabes que está cifrada realmente. Pues hay gente que cree que porque aparezca el candadito, pues puede ser que ya todo está bien, que no pasa nada, pero no, tienes que tener cuidado también donde mandar tus datos.
También en identificación y autenticación, como hemos dicho antes, por el uso de las firmas digitales, los certificados, pues para identificar al individuo y validar acceso a recursos, con más garantías a lo mejor que simplemente con un usuario y contraseña. De hecho, normalmente se complementan. Tú tienes tu usuario y tu contraseña y a la vez tienes un certificado digital que complementa, digamos, ese usuario y esa contraseña. Digamos, para dar, como hemos dicho antes, para poner más barreras. Todo se puede vulnerar, como sabemos, pero cuanto más barreras haya, mejor. Certificación, como de antes, esquema mediante el cual agentes fiables validan la identidad de agentes desconocidos, y para el comercio electrónico, que actualmente pues casi todo gran parte del movimiento que hay en la red es básicamente comercio electrónico, ya sea a través de páginas de compras o incluso transacciones que se hacen a nivel empresarial, pues casi todas ya se hacen a través de la red, ¿vale? Bueno, en principio, después de esta base, pues como decía, vamos a hacer un pequeño código muy sencillo, ¿vale? En el que vamos a encriptar una cadena de texto. Yo voy a meter una cadena de texto en el programa. Lo voy a hacer mediante variable lo normal sería hacerlo con una entrada de texto o leyendo de un archivo o de una base de datos, sea lo suyo. Pero bueno, para el ejemplo lo voy a hacer con una cadena de texto. Voy a escribir una cadena de texto, la vamos a encriptar y luego, para que veáis cómo sale, y luego la voy a desencriptar igual. Es muy sencillo, lo hago con Java, ¿vale? Con otros lenguajes también se puede hacer utilizando librerías, pero en principio con Java es bastante fácil. Bueno, tiene sus cosas, pero bastante sencillo, ¿vale? Entonces voy a abrir el programa para Eclipse, vamos a usar Eclipse para hacerlo. Vale, un momentito, comparto la pantalla de Eclipse. Vale, vale, pues aquí lo tengo. Bien, vamos a crear un proyecto nuevo. Nos vamos a archivos, le damos nuevo, un proyecto Java, le vamos a llamar, no sé, prueba, por ejemplo, o prueba de encriptación. Vale, vale, creamos dentro de Java que hay que crear paquetes. Vamos a crear un paquete que se llame prueba. Digo, bastante sencillo. Y ahora creamos una clase. En Java se va todo por clase, como sabéis, es un lenguaje orientado a objetos. Y nada, es simplemente hay que crear una clase que va a ser, vamos a llamar principal. Normalmente la suelen llamar main, pero bueno, la ponemos principal, marcamos aquí que sea la clase principal y ya está. Y vamos a ver, como os he indicado, pues lo que hablábamos antes. Como indicaba antes, como os he indicado digamos, la anterior exposición, ¿qué vamos a necesitar para hacer una encriptación? Pues lo primero, evidentemente, va a ser un mensaje. Entonces, en Java las variables hay que declarar el tipo de variable que es un lenguaje tipado, entonces tienes que declarar que es una cadena. En nuestro caso lo hacemos con un string, que es como se declaran las cadenas, le ponemos texto, por ejemplo, como nombre, y vamos a poner un texto aquí que, por ejemplo, vamos a indicar prueba de, por ejemplo, encriptación para webinar. eh, Prueba de encriptación para webinar Zeist, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar también? Como indicaba, vamos a necesitar una clave de encriptación. Entonces, en Java se utiliza la clase secret-key, ¿vale? Secret-key y lo que vamos a hacer... Uy, un momentito, que se me han puesto aquí unos guioncitos. Vale, secret-key, ¿vale? Y la denominamos clave. Simplemente la declaro, no la inicializo. Luego ya más adelante la inicializo. Nos sale aquí un error. Y esto significa que no tiene la librería, hay que importarla. Entonces, un momentito, ahora, ¿ves? Seleccionamos aquí importar y ya se vale. Y también vamos a necesitar un algoritmo. Y todo esto está dentro de, como sale aquí arriba, ¿ves? Sale import Java Crypto. Todo esto está dentro del paquete Crypto, de la librería Crypto, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar un algoritmo de encriptación. Entonces, el algoritmo de encriptación lo vamos a poner con la clase cipher, que se parece a cifrado, pues ponemos aquí cifrado y lo igual lo declaramos y ya está. Luego lo inicializamos luego. Igual lo importo porque nos salta aquí que necesita importarlo y ya está. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Lo primero antes de encriptar algo, tendríamos que generar la clave de encriptación, ¿vale?
Entonces, vamos a generar la clave. Seguramente me salga que se pueden producir excepciones, entonces controlaré las excepciones, luego diré más o menos cómo, si no estáis familiarizados con Java, para que veáis simplemente cómo se hace, ¿vale? Pero es muy simple. Entonces, primero vamos a crear una clase que está dentro del mismo, a ver, que se me ha bajado un poco aquí, del mismo Cristo, que se llama KeyGenerator, ¿vale? Que nos va a crear la clave. Le vamos a llamar, pues yo qué sé, KeyGenerator. He puesto key, pues le vamos a poner, estuve los nombres, keygen, como los famosos keygen de KeyGenerator, ¿vale? Vale, en KeyGenerator, lo que hace para inicializarla, ¿vale? Se usa la misma clase, KeyGenerator, ¿vale? Y se crea una instancia, ¿vale? Aparece aquí, getInstance, ¿vale? Y le tenemos que indicar el algoritmo que queremos usar. Como os he dicho anteriormente, íbamos a usar el AES. Entonces, dentro de aquí donde pone texto, lo borro y ponemos AES. ¿Vale? Y ahora es cuando me va a salir, como indicaba, el mensaje de excepción, de como que sale un error y nos indica que hay una excepción, que puede producir una excepción de que como que no se encuentra el algoritmo y entonces tenemos que añadir o que arroje la declaración. Yo lo suelo hacer con el que lo rodee con un try catch, ¿vale? Que lo que hace esto realmente es, lo voy a separar un poco para que se vea. Un momento. Vale. Lo que hace el try catch es que de todo lo que hay dentro del try se intenta ejecutar, ¿vale? Si por lo que sea salta una excepción, coge el catch. Y en el catch, pues aquí puedes ir poniendo, hay muchísimas excepciones. En este caso sale la de no such algorithm exception. Entonces, todo lo que ponga aquí, dentro de estos paréntesis, es código, pues se va a ejecutar. Entonces, yo normalmente lo que suelo hacer es que me muestre un mensaje, ahora os lo enseño para que veáis cómo se ejecuta, es muy sencillo. ¿Vale? Ponemos, para sacar un mensaje, systemout.println y ponemos que me muestre la variable e, que es de la excepción, ¿vale? Y que me muestre el mensaje. Es muy sencillito, ¿vale? Entonces, si yo ahora ejecuto esto, en principio no debería soltar ningún error, ¿vale? En principio, ¿ves? No sale nada. Esta es la consola de ejecución, ¿vale? No sale nada. Pero si yo, por ejemplo, en donde pongo AES, le pongo, no sé, me invento, pongo Pepe, por ejemplo. No hay ningún algoritmo que se llame así. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a mostrar, pues, que esto que le he puesto aquí, y pone Pepe como algoritmo, no está disponible, ¿vale? Digamos, esa es la excepción, como captura las excepciones en Java. Muy sencillo, ¿vale? Entonces, dejamos como AES, que es el algoritmo que vamos a usar para generar la llave o la clave. Luego, para generar la clave se necesita una serie de números aleatorios. Entonces, lo que vamos a hacer, normalmente se utiliza random, pero hay un objeto en Java que se llama secureRandom, lo que hace es, digamos, generar números aleatorios, pero un poco como encriptados, es como más seguro, digamos. Entonces, creo un objeto que se llama secureRandom, le llamo igual prácticamente, para que, bueno, para saber qué es ese objeto, ¿vale? Lo inicializo poniendo nuevo, secure, random. Si sabéis algo de Java, todo se hace así. Me dirá que no lo encuentra, importo la librería como antes, ¿eh? Y entonces tendría inicializado ese objeto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es generar esos números. Estos números se generan normalmente en byte, digamos, en modelo byte. Entonces declaro una variable byte, que es un array realmente, la voy a llamar bytes directamente. Digo que va a ser un byte por ejemplo, aquí pondría la longitud de lo que quiero que me genere. Pues vamos a poner de 20, por ejemplo, para no poner mucha tralla. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es generar esos números. Entonces se hace secure random, perdón, punto, next bytes, ¿vale? Y dentro de next bytes vamos a poner la variable byte. Entonces, esto lo que va a hacer es que en byte me va a generar 20 números aleatorios, pero que solamente están como encriptados. De hecho, si yo ahora mismo muestro, veremos, vamos a ver, vamos a mostrar lo que tiene bytes, ¿vale? Punto out, vale. Si yo mostrase el contenido de bytes,
Nos va a salir una cosa rara ahora, pero bueno, para que lo veáis cómo es. Si yo ejecuto, ¿vale? Nos sale esto que es muy raro. Pero si lo paso a cadena, para que veáis que cada vez que lo ejecuto va a cambiar y son aleatorios, para cambiar la cadena ponemos new string, lo que pasamos a cadena, ¿vale? Se hace así. Ejecuto. A ver, un momento, que me da aquí un error. Ah, perdón, un momentito. A ver si me lo coge. A ver, un momento. Voy a cogerme como new string. A ver, new, perdón. Si es que... Vale, ahora sí. Si yo lo ejecuto, van a salir un montón de caracteres aquí pelín extraños, o deberían, ¿vale? ¿Veis? Sale así. Realmente, si los contamos, deberían salir 20. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, el salto, 16, 17, 18, 19, 20. Vale. Y si lo vuelvo a ejecutar, pues será diferente, ¿veis? Todo el rato, a pesar de que son números, bueno, símbolos parecidos, pero van cambiando, ¿vale? Eso, digamos, sería para generar ese número. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es generar la clave, ¿vale? Entonces, para ello, el keygen que he hecho antes lo voy a inicializar y se inicializa indicándole el número de bytes que queremos, ¿vale? En este caso le voy a poner 128 y indicarle también el objeto, en este caso secure random, en el que he generado los números aleatorios. Esto lo que hago es configurarlo, voy a decir. A ver, un momento, que keygen no me lo coge. Ah, vale, bueno, falta el init. Vale, ahora sí. Init. Ahí. Entonces ahora lo que le he dicho es que me va a partir, lo he inicializado diciendo de 128 bits y con esa cadena, digamos como la semilla de la clave. Ahora lo que tengo que hacer es en la clave que he creado antes, que es este de aquí, secret key, ¿vale? Ok. Y lo que voy a hacer es generar, en esa clave voy a generar o crear, digamos, la clave con keygen punto y es generate key, ¿vale? Entonces aquí, si todo va bien, en principio en ese key estaría la clave que vamos a usar para encriptar, digamos, lo que queramos cifrar. En este caso, la cadena de texto esta que tenemos aquí, ¿vale? Voy a hacer es, voy a generar ahora el system, luego voy a ir mostrando, digamos, con mensajes. Por ejemplo, voy a poner primero que me muestre aquí para ir viendo que lo va haciendo. Voy a mostrar aquí la cadena, ¿vale? System out, como ya lo tendréis que saber, el println para mostrar, ¿vale? Voy a poner que perdón, este es el texto, sí, el texto original, voy a poner original, ¿vale? Y le pongo aquí el texto que hemos creado al principio, que sería esta variable de aquí, string texto, ¿vale? Tendría que salir prueba de encriptación del 6. Bueno, voy a poner texto, los puntos y coma que se me olvidan siempre, y le doy un play, para que veáis lo que me escribe. Bueno, se me ha olvidado quitar la clave, pero un momentito. A ver, ahí va. ¿Ves? El texto encriptado. Este es el texto, digamos, la variable principal. O sea, el texto que queremos encriptar. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es cifrar ese texto. ¿Vale? Entonces para ello vamos a usar el objeto cipher que hemos creado antes, este de aquí arriba. Lo vamos a utilizar para cifrar. Como ya tenemos la clave, realmente el cipher lo que va a llevar es, tenemos que indicarle qué algoritmo tiene que usar y qué clave tiene que usar. Y bueno, y el texto que tiene que encriptar. ¿Vale? Entonces, en principio, primero vamos a decirle el cifrado que queremos que use. Un momento. Ahí. Vale. Entonces, cifrado, que es el objeto que hemos hecho, ¿vale? Llamamos a cipher, punto, y creamos una instancia. Aquí hay que indicarle el algoritmo, que me cuesta mucho, lo tengo yo aquí apuntado porque es muy complicado, es una cadena muy larga y es difícil a veces en la memoria. Entonces es AS barra FB barra PKC5, no, PKFS5
padding, ¿vale? Este sería digamos, el tipo de encriptación que vamos a hacer. Aquí salta igual como antes una excepción, ¿vale? Entonces lo que hago yo, se puede añadir, yo lo que hago es ir añadiéndolo a los caches existentes, pues los voy añadiendo para en caso de que salte una u otra, pues lo vas. Entonces elijo añadir a una cláusula que ya está rodeando al código, entonces me lo añade aquí debajo. Entonces lo que hago, copio esta parte para que me muestre en caso de error me muestre o excepción, me suelte el mismo mensaje, entonces cogería esa excepción, en caso de que salte no such padding exception, pues me saltará ese mensajito de ahí, ¿vale? Entonces ahora hay que iniciar el cifrado, ¿vale? Entonces, no, pero iniciarlo, decirle qué tiene que hacer. Entonces tengo que poner el objeto cifrado, punto, e iniciar. ¿Qué parámetros lleva? Pues va a llevar el tipo de la acción que va a hacer. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, vamos a o desencriptar o encriptar. En este caso le voy a poner que encripte. Entonces salía ahí antes, un poco en encrypt. Si pongo encrypt sale, no, tengo que escribirlo. Entonces, cipher, punto, y ahí te salen los dos, ¿ves? Encriptar o desencriptar. En este caso vamos a encriptar. Entonces lleva el encriptado y aquí le tenemos que indicar la clave. Como ya la hemos generado anteriormente, ponemos key, que es la variable que nos ha guardado la clave aquí arriba, aquí donde hemos generado la clave, para que use esa clave para encriptar, ¿vale? Me va a dar te vuelve a subrayar como error porque hay que añadirle otra cláusula de excepción, van a salir muchas, creo que salen un par de ellas más, y las ponemos aquí como hemos hecho antes, para que en caso de que sea una clave inválida, una excepción de clave inválida, pues nos muestre el mensaje indicando que, pues eso, en vez de salirnos un código, un error, digamos, que sea inteligible, pues que nos ponga exactamente qué es lo que sucede. Ahora, a lo que hay que hacer es aplicar ese cifrado. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que crear una variable igual que antes de tipo byte y la voy a llamar texto encriptado, ¿vale? Aquí vamos a guardar el texto una vez pasamos el algoritmo de encriptación. En este caso, vamos a llamar un método que se llama doFinal, ¿vale? Ahí. Y aquí tenemos que indicar el texto que queremos encriptar. Y entonces, aquí sería texto, que es la variable donde tenemos guardado nuestro texto inicial, y pasarlo a bytes, ¿vale? Ahí estaría. Otra excepción, la añadimos a nuestro chorro de excepciones, por decirlo de alguna manera, y vamos a ponerlo aquí. Nos salen tan dos. A ver, un momento. Y aquí la otra, ¿vale? Para que nos vaya poniendo ¿veis? Aquí sale ilegal block size exception, bad padding exception, pues nos van saliendo cada una de las excepciones que nos puede dar, digamos, estos comandos, estas clases que estamos usando, ¿vale? Y en principio, ya ahí el texto, en la variable texto encriptado, ya estaría encriptada. Pues ahora lo que voy a hacer es mostrar por pantalla el mensaje encriptado, digamos, en la variable que hemos creado antes encriptada. Igual que antes, systemout.println, y aquí ponemos la variable texto encriptado, ¿vale? Como antes, si lo pongo así, no vamos a ver nada prácticamente, entonces lo que hago es pasarlo a cadena, ¿vale? Vale. Y vamos a ejecutar a ver si todo va bien. Vamos a ampliar esto. Lo que voy a poner es una barrita aquí, a ver, para que lo separe un poco. Bueno, vamos a poner mejor. El texto encriptado es, ¿vale? Para que se vea. Le damos un más para concatenar y aquí le ponemos una barra N para que meta un espaciado y se separe de esta que he puesto antes, de esta primera. ¿Vale? ¿Veis? Sale aquí el texto encriptado. Como os indicaba antes en la exposición que he dicho que cuando usabas claves, cada vez que usas una clave distinta, o sea, como aquí generamos la clave de forma aleatoria, pues cada vez que yo genere esto, esto tendría que cambiar. No va a salir siempre igual porque estoy usando una clave diferente. Entonces, si yo lo vuelvo a generar, ¿veis? El encriptado va a ser diferente. Si lo vuelvo a generar,
va a ser diferente y así todo el rato. Si usara siempre la misma clave, pues en principio esto debería ser siempre igual. Si escribiera lo mismo, claro, si escribiera prueba de encriptación webinar tendría que salir siempre el mismo resultado. Pero como cada vez que ejecuto genero una clave diferente usando este random de aquí, este random, perdón, esto, pues al final cada vez que yo genere o ejecute el programa me va a salir un texto diferente, o sea, está encriptada diferente. Esto lo puedes pasar a hexadecimal, pasarlo, o sea, puedes hacer con estos datos lo que quieras, porque realmente este texto, pues, bueno, es inteligible, que realmente es lo que se trata. Yo lo voy a dejar así, pues en principio no, pero se podía pasar a hexadecimal o para luego almacenarlo, como, ya eso ya depende de lo que se quiera hacer con él. ¿Vale? Y bueno, ya tenemos esto encriptado, ya solo faltaría desencriptarlo, que es muy sencillo. Es mucho más sencillo que antes. Una vez, bueno, es sencillo, pues una vez tenemos la clave, ¿vale? Porque realmente lo único que tenemos que hacer para desencriptarlo es iniciar de nuevo el cipher, la clase cipher, esta parte de aquí. Simplemente, en lugar de encriptado, le ponemos que sea desencriptado y volvemos a crear una variable donde nos guarde el texto y ya está, no tiene mucha más complicación. Mira, vamos a hacerlo. Cifrado, punto, iniciamos para indicarle cómo lo queremos hacer, ¿vale? Cipher, punto, decrypt, elegimos en lugar de encrypt, pues elegimos decrypt mode, le aplicamos la clave la misma clave, porque realmente tiene que ser la misma, si no, no lo va a desencriptar. Quitamos la clave, volvemos a crear una variable aquí de tipo byte, vamos a llamar texto desencriptado, ¿vale? Hemos puesto text, vamos a poner texto desencriptado y vamos a, bueno, pues hacer el do final como antes, cifrado, punto, do final, ¿vale? Ponemos, en este caso, en lugar de texto.getByte, pues ya como ya tenemos una variable de formato byte que es texto encriptado, pues es la que vamos a utilizar, porque realmente es lo que queremos desencriptar, ¿vale? Entonces ya tendríamos aquí, en principio, estaría desencriptado. Vamos a mostrarlo por pantalla, ¿vale? Ponemos el texto desencriptado y si todo va bien tendría que salir lo mismo que en la variable texto que hemos hecho antes. Le ponemos aquí un más y ponemos la variable que la ha llamado texto desencriptado. Vale, perfecto. Espacio para separarlo. Y sería, lo pasamos a cadena, new string, texto desencriptado. O el punto y coma, como siempre se me olvida. Pero hay otros lenguajes que no tienen puntos y coma y es mucho más, más cómodo. Pero Java es así, se te olvida un punto y coma y falla por todas partes. Vale, pues en principio, si todo sale bien, tendría que salirme, pues esto, como antes, este cacho, esta parte de aquí, sería el encriptado sería diferente, como he dicho antes, como lo vuelvo a ejecutar, pues va a ser diferente. Y luego debajo me tendrá que volver a salir, pues, prueba de encriptación para boinar el C. ¿Vale? Le doy a ejecutar y ahí está. Prueba de encriptación, ¿ves? Sale la primera variable, el encriptado, y aquí de nuevo, una vez ya desencriptado, pues vuelve a salir lo mismo. Si no tuviéramos la clave, evidentemente no lo veríamos, no podríamos desencriptar, saltaría algún error, alguna excepción indicando que esa clave no es válida o alguna de estas excepciones, invalid key exception, por ejemplo, saltaría como que esa clave no es la que está aplicada a esa encriptación. Por lo que en principio lo hemos hecho, ha funcionado correctamente, pero para que veáis que es sencillo. Hombre, sencillo, todo se puede complicar. Evidentemente aquí, como decía, esto realmente es una cadena que yo he puesto. Esto en un caso real no sería así, tendrías que tener un programa con un formulario, o pues si es una página web, pues una página web con un formulario, recibir los datos, o incluso leerlos de un archivo o de una base de datos, leer los datos, extraerlos, encriptarlos, guardarlos en la base de datos, tendrías que guardar la clave en algún sitio, bien sea en la propia base de datos en un campo, o cualquier opción que se pueda elegir para, digamos,
poder luego, a la hora de desencriptar, si yo tengo una base de datos, un campo encriptado y tengo la clave, pues lo puedo desencriptar más fácilmente. Si no, es más complicado porque no tienes la clave. Pero vamos, como he indicado, si no tienes todo se basa en tener la clave. Si no tienes la clave, te saltarían las excepciones bueno, pues no funcionaría. Pero en principio, como hemos podido ver aquí, funciona. Es bastante sencillo. Si lo volvemos a ejecutar, como os he dicho antes, le he puesto ahí un salto de línea, pues la encriptación es diferente, pero el resultado es el mismo, porque la encriptación cambia porque la clave cambia. ¿Veis? Va cambiando la clave, pues salen otros caracteres, pero el resultado es el mismo. Así que nada, en principio esto sería un ejemplo muy sencillo, muy básico de encriptación. Pues os decía, esto es rápido, es sencillo, pero bueno, se puede complicar de muchas maneras. Digo, con unas pocas líneas de código se puede ver cómo funciona más o menos lo que he indicado en la otra parte del webinar. Si fuera una clave asimétrica, entonces ahí tendrías que generar otro par de claves. Creo que, si mal no recuerdo, la clase se utilizaría key pair generator, algo parecido así. Digamos, tendrías que generar las dos claves, luego pasar una clave, que la privada sería la tuya, pasar la pública y sería un poco más complejo. Pero bueno, para así es sencillo, teniendo en cuenta que no tampoco sabemos si tiene muchos conocimientos en Java o lo que sea, pues en principio estaría, yo creo que es bastante fácil y se ve cómo funciona una encriptación. Es muy sencillo. Ya digo, luego el resultado lo puedes grabar donde quieras o simplemente pues mostrarlo por pantalla, lo que sea. ¿Vale? En principio, pues esto sería el ejemplo. Si hay alguna pregunta o que queráis hacer, pongo aquí contacto y en principio me mantengo un poco a la espera por si alguien quiere preguntar algo y si no, pues terminaríamos el webinar.